Dentro de mis prácticas religiosas, ¿debo orar o rezar? Hola, muy buen día. Qué alegría estar de nuevo con ustedes. Soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. En días pasados, alguien me hacía una pregunta. ¿Debo rezar o debo orar? ¿Cuál es la diferencia o es lo mismo? Creo conveniente tocar este tema hoy, teniendo en cuenta que ya la próxima semana será Semana Santa y que para muchas personas es un tiempo propicio para la oración y que de pronto tienen la posibilidad, el tiempo para hacerlo. Comienzo buscando la definición que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua sobre rezar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define rezar como dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. De hecho, el término rezar ha sido utilizado en esas traducciones españolas, los libros que venían de España o los misioneros que vinieron de España siempre hablaban de rezar. Por eso siempre nuestras familias aprendieron ese término y siempre invitaban a los niños a rezar. Pero hoy día se utiliza este término más para hacer referencia al uso de plegarias que ya están hechas y que la persona cumple como por un precepto de decir sus plegarias. Incluso se usa también el verbo decir como si fuera un sinónimo de repetir, no algo de vivenciar. Así, hoy se usa el término rezar para hacer referencia a repetir las oraciones o repetir las plegarias, que es muy similar a la definición que ya tomábamos del diccionario. En torno al rezar y el tema de repetir, es que muchas veces la persona que reza solo se conforma con repetir con su voz las plegarias o que están en un libro o que se sabe ya de memoria, pero a las que muchas veces ni le pone atención. Incluso se repiten con la boca, pero la mente puede estar en otra parte. Así, entonces escuchamos, vamos a rezar el rosario. Entonces vamos a repetir las Ave Marías. Vamos a rezar el Padre Nuestro. Vamos a repetir el Padre Nuestro. Por otra parte, orar, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo define como dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Aquí ya entra otro tema, que es la manera mental como posibilidad. San Alfonso María de Ligorio, santo italiano, definía la oración como el diálogo familiar con Dios. Y aquí entonces es importante que tengamos en cuenta algo, porque un diálogo tiene alguien que habla, el emisor, alguien que escucha, el receptor, y el mensaje, que es lo que se dice. Y en un diálogo, usted puede recordar cualquier momento en que haya tenido un diálogo con alguien. En un diálogo, alguien habla primero, el otro, el receptor, escucha. Pero luego los papeles se cambian. Entonces, el que era emisor, es decir, el que estaba hablando, se calla para que el que era receptor ahora pasa a ser emisor y pueda responder o pueda hablar y ser escuchado. Que en la oración entendemos que sea Dios. Entonces, un diálogo, yo hablo y Dios, en este caso Dios me escucha, pero luego es importante que yo me calle para escuchar a Dios. De lo contrario, terminamos haciendo lo mismo que sería el rezar, que es decir muchas cosas
o leer o repetir la plegaria y apenas termine me voy. ¿En qué momento le di la posibilidad a quien suponía estaba escuchando que me hable? La oración definida como diálogo familiar con Dios es eso. No puede terminar quedándose en un monólogo, es decir, en que yo solamente hablo y cuando ya dije lo que tenía que decir, agradezco, me paro y me voy. Y de pronto ahí era donde Dios estaba levantando la mano para poder decir lo que Él quería decir o lo que le estábamos pidiendo. Señor, ilumíname, dime cómo hacer esto. Y Dios alzando la mano para hablar cuando ya nosotros nos vamos. Ahora, si yo voy a hablar con mi papá, no busco palabras rebuscadas, por eso me gusta mucho la definición de San Alfonso, diálogo familiar, familiar. Y entonces en ese caso, si yo voy a hablar con mi papá, no voy a buscar palabras rebuscadas, lo voy a hacer de una manera sencilla. Yo no me voy a dirigir a papá, por ejemplo, hola padre, teniendo en cuenta que soy tu hijo, hoy vengo a contarte algo. Papá sabe que es mi papá y papá sabe que yo soy su hijo. Y no tengo que darle toda esa parafernalia de buscar palabras rebuscadas. No, más bien le digo a papá, papá, mire, me pasa esto, me pasa aquello. He intentado hacer esto para salir de esa situación, pero no he podido. No sé, de pronto me pueda sugerir algo. Lo hago de una forma familiar, no rebuscada. Así, se habla de orar a diferencia de rezar, en que la oración se comparte lo que sale del corazón. Por ejemplo, busco el lugar adecuado para hacer la oración, cierro mis ojos y puede ser que sea mental o de palabra, pero empiezo a sacar en esa oración lo que tengo, lo que me preocupa. Señor, mira, tengo esta situación, me pasa esto, me siento así, he buscado soluciones aquí, allá y aquí en aquella otra parte, pero no encuentro, Señor, ilumíname. Es algo que sale desde el interior. Podríamos hablar algo que sale desde el estómago, desde las vísceras. De hecho, si usted ora conscientemente, usted siente algo en el estómago. Es como si desde allí, y para los judíos, el centro de las emociones era el estómago. Para los griegos, el centro de las emociones es el corazón. ¿Quiere decir entonces esto que no se debe rezar? Para alguien el rosario o cualquier tipo de rezo, cualquier tipo de oración que ya está hecha, es su forma de conectar con la divinidad. Pero es importante siempre estar atento a que eso no se convierta en una repetición sin sentido. Muchas veces se encuentra una persona rezando el rosario como si estuvieran apostando carreras en las Avemarías o en el Padre Nuestro. Y entonces se encuentra uno en esos dos coros del rosario que el que está ofreciendo, Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito fruto tu vientre Jesús, y los demás le contestan más o menos a la velocidad similar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Eso es orar? No, eso es repetir. Ni siquiera se están dando cuenta de lo que están diciendo. Probablemente si se les preguntara en qué parte de la Biblia o de dónde surge el Ave María, probablemente muchas personas ni lo saben. Sin embargo, han repetido Ave Marías por millares. Esa forma de rezar no ayuda a nada, porque esa forma de rezar no conecta con la divinidad, sino que conduce, y así queda plasmado, al cumplimiento de un precepto de repetición. Y la persona queda contenta de que rezó el rosario. En días pasados en una psicoterapia hablábamos con alguien de la oración y yo le decía, mire, es posible que haya una persona que rece 10 rosarios al día y no haya orado un minuto, porque su preocupación era terminar los 10 rosarios repitiendo.
Una manera de fortalecer la oración desde el rezo, por ejemplo, el rezo del rosario, que es la oración como más común, es dividirlo entre los miembros de la familia. Por ejemplo, está la familia, el papá ofrece el primer misterio y le pone una intención a ese misterio. Luego la mamá ofrece el segundo misterio y le ofrece una intención. Luego su hijo mayor ofrece el tercer misterio y le agrega, le pone una intención, siempre colocando una intención particular en cada misterio. Eso haría que de pronto los niños no se durmieran, que eventualmente pasaba mucho cuando nosotros éramos los niños. Y esto también ayuda a que este tipo de oración no se haga de manera mecánica. ¿Eres consciente de la oración que repites? Alguien podría preguntar, pero Jesús en la Biblia dice que cuando vayamos a orar, repitamos el Padre Nuestro. Claro, está bien, pero no como una repetición sin sentido, sino estando atento a cada palabra o a cada petición del Padre Nuestro. Por ejemplo, alguna de las peticiones del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿De verdad estás convencido de que Dios es tu Padre? Y que además es Padre del que está haciendo el mal contra ti incluso. Santificado sea tu nombre. ¿De qué manera santificas el nombre de Dios? ¿O ni siquiera te preocupas de eso? Venga a nosotros tu reino. ¿De verdad quieres que el reino de Dios se haga vivo en tu vida, en tu hogar? ¿Qué estás haciendo para hacer real el reino de Dios en tu entorno? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad estás dispuesto a perdonar a quien te hizo mal para que Dios a su vez te perdone? De hecho, eso es lo que dice la palabra. No nos dejes caer en la tentación. ¿De verdad estás alejándote de la tentación? ¿O eres tú el que busca la tentación para luego pedirle a Dios que te aleje, pero tú no haces nada por alejarte? La oración cambia vidas, el rezo no, a menos que ese rezo tú lo conviertas en oración. De esta manera podríamos preguntarnos nuevamente, dentro de mis prácticas religiosas, ¿debo orar o rezar? Probablemente todo depende de lo que busques en esa práctica religiosa. Cumplir con un mandato de repetir o tener una conexión directa con Dios. Finalmente, mis datos los pueden encontrar en www.psicologoalamano.com. Ahí está mi número celular, ahí está mi contacto de WhatsApp, mi contacto de correo electrónico. Si usted tiene un tema que de pronto le gustaría que en medio de estos cortos audios fuera tocado, envíeme un mensaje por interno y con mucho gusto trataré en lo posible de investigar, poder organizar un audio según lo que usted desee. Pero también si usted necesita una terapia, allí puede encontrar mi perfil y me puede contactar. También es importante tener en cuenta que estos audios son generales, pero si usted conoce a alguien que le pueda servir estos audios, compártaselo con toda la tranquilidad. ¡Feliz día para todos!